7:30 de la mañana y nos vamos de inmediato al Congreso. Ya lo tenemos ahí en pantalla, Guillermo San Martín, quien ayer tuvo una jornada movida y también le espera una semana muy movida en el Congreso. Guillermo, ¿cuántas horas dormiste finalmente anoche? Bueno, fueron pocas, pero las suficientes para poder estar temprano acá ya, para poder conversar respecto a lo que significa, lo que viene acá en el Congreso Nacional, puesto que siguen pendientes algunas materias. Ustedes ya lo conversaban ahí también con el ministro respecto a lo que van a ser los aspectos que quedaron fuera de lo que significa este tercer retiro de los fondos de pensiones, principalmente en proyectos de ley, puesto que se va a requerir alguna iniciativa en lo que respecta a este bono para quienes tienen saldo cero en sus cuentas de AFP. Eso ya se está analizando cuál es el mejor mecanismo para poder implementar, pero también respecto a un elemento central en torno a lo que se había planteado en la iniciativa del gobierno para poder generar este reintegro. Se buscan dos mecanismos, se están analizando más bien. Por una parte, plantear esta idea de forma paralela a la reforma previsional o simplemente inyectar esta mecánica también a lo que significa este 6% que ya se estaba discutiendo en el Senado y ver si estos dos puntos adicionales se pueden ir incorporando también a lo que es la discusión que ya está en trámite en esta instancia, también ahora en la Comisión de Hacienda del Senado. Pero de todas maneras hay aspectos que ya comenzaban a decantarse en la jornada de ayer, especialmente por parte de la oposición. En ningún momento se cerraron a lo que podía ocurrir con la reforma constitucional precisamente ante el Tribunal Constitucional. Se insistía en que más allá de que ya había ingresado el proyecto del gobierno, que se estaba generando todo el cronograma de trabajo para poder avanzar en la discusión de esta iniciativa del Ejecutivo, de todas maneras ellos seguían atentos a lo que iba a determinar el Tribunal Constitucional. Tenían la esperanza de que el gobierno en alguna instancia pudiera retirar el requerimiento, lo que no ocurrió, pero de todas maneras con la esperanza de lo que fuera la resolución en torno a la definición precisamente de los integrantes del Tribunal Constitucional. Sí, Karina. Ayer yo creo que nos quedamos cortos. Fuimos superados por la realidad. Exactamente. Porque todas las proyecciones no iban en ese sentido. Nadie pensaba que el Tribunal Constitucional iba a dar una especie de portazo, que es lo que ocurrió. Ni siquiera abrirse la posibilidad de debatir la presentación del gobierno, sino que fallar en contra incluso de la admisibilidad. ¿Cómo se tomaron las primeras declaraciones del ministro Aróstica, que las hizo tipo 8:30 de la mañana? Ya había un anticipo de que eran extrañas, porque yo las escuché personalmente mientras iba manejando y encontré que se deslizaban algún anticipo de cómo podrían comportarse los ministros dentro del tribunal. Mira, vamos a escuchar las declaraciones que hizo el ministro Aróstica tipo 8:30 de la mañana y seguimos comentando lo que pasó en el Congreso con ella. Y ahí fue rechazado ese trámite, fue desestimado el requerimiento en esta etapa, en el sentido que carece de fundamentos completos, carece de fundamentos completos. Si bien tiene fundamento, por supuesto, es un extenso escrito del presidente de la República, faltaron hacerse cargo de algunos antecedentes. Bueno, ¿qué pasó en el Congreso con estas palabras? Porque eran extrañas, sin duda, ¿no? No, claro, generaron ruido de forma inmediata. Por una parte, de hecho, en Chile Vamos ya comenzaron a tensionarse los ánimos. Luego de esta declaración se señalaba de que estaba emitiendo prácticamente un juicio que podría derivar en que tuviese que inhabilitarse posteriormente, pero de todas maneras ya también generaba un precedente respecto a lo que podía ocurrir, puesto de que ya deslizaba que él podía estar en contra de este requerimiento del gobierno y su voto iba a ser clave, puesto de que lo que había ocurrido con el segundo retiro, la reforma constitucional que pretendía el mismo efecto, retiro de fondos de pensiones, él había estado a favor precisamente del requerimiento y también posteriormente a favor de lo que fue declarar inconstitucional ese retiro de fondos de pensiones, y por eso ya generaba un aspecto a considerar. Y ahí empezaron los análisis de todas maneras para ver las fórmulas y también qué escenario se podía abrir. De todas formas, en Chile Vamos existía confianza, solamente cuando se decretó ya la votación comenzaron a darse cuenta que el escenario claramente era adverso. Pero de todas maneras, desde la oposición han señalado insistentemente que el gobierno debía, de una vez conocido este fallo, ya simplemente poder ir promulgando el retiro de fondos de pensiones, puesto que no le quedaba otro camino, y a partir de esa resolución ya poder ir avanzando en otras opciones en términos de lo que quedaba pendiente a partir de lo que fue su propuesta. Pasemos a revisar palabras a este respecto, por ejemplo, de la presidenta del Senado, Yasna Proboste. Y esperamos que el gobierno termine de una vez con esta disputa de poderes, y nuestro llamado es a entrar de una vez a los temas de fondo. Presidente, esperamos
que promulgue con prontitud y con celeridad el proyecto de tercer retiro. Y volvemos a hacer un llamado para que a través del diálogo seamos capaces de generar políticas que le permitan a la ciudadanía subsistir con dignidad en estos difíciles momentos. Guillermo, te quería preguntar sobre la reacción de los parlamentarios de Chile Vamos ayer en Valparaíso. ¿Existía más bien alegría porque finalmente el TC no aceptó este recurso presentado por el gobierno y que finalmente se aprobara el tercer retiro que los mismos parlamentarios de Chile Vamos aprobaron? ¿O se dan cuenta que con esta derrota el gobierno quedó muy debilitado y a 2 semanas de elecciones que son fundamentales para nuestro país? ¿Cómo era ese ambiente en Chile Vamos? Bueno, hubo de las dos cosas. Por una parte, quienes estaban a favor de esta reforma constitucional, sin lugar a dudas que celebraron la determinación del Tribunal Constitucional y también deslizando la crítica a lo que se definió por el gobierno, cómo fue avanzando en esta materia, una vez más señalando de que llegaban tarde y que esto venía a demostrar que más allá de los aspectos jurídicos y también de lo que son las decisiones que se podían adoptar en el Tribunal Constitucional, había aspectos de ayuda a quienes realmente lo necesitan y se han visto afectados por la pandemia que se tuvieron en consideración. Y por otra parte estaban quienes siempre estuvieron en contra de estos retiros y quienes están asumiendo obviamente un costo político. Y ahí desde Evópolis se ha señalado insistentemente la molestia. De ahí también se veía en las horas previas el día domingo, de hecho sin la presencia de Ignacio Briones, ahí lo que fue el anuncio del proyecto del gobierno, también demostrando de quienes habían asumido un costo político al rechazar cada uno de estos retiros y que finalmente con la propuesta del gobierno quedaban prácticamente aislados. Y esa molestia se hizo ver. Esto también genera quiebres y va a ver cómo se van avanzando en poder mejorar las relaciones al interior de Chile Vamos. Pero de todas maneras, como les decíamos, hay una serie de análisis que se hacen precisamente desde lo que viene para este sector, en particular con miras a las elecciones. Pasemos a revisar qué es lo que ha planteado, por ejemplo, a este respecto uno de los candidatos presidenciales de Chile Vamos, el alcalde Joaquín Lavín. Bien que se promulgue este proyecto hoy rápido para que las personas puedan tener el 10%. Sí, buscar una solución urgente también para esos 3 millones de personas que no tienen nada que sacar. Y ojalá esto nos sirva de lección para cambiar el clima. Hay que sanar Chile, ponernos de acuerdo, terminar con la polarización. Eso es lo que necesitamos para adelante. Bueno, ahí están las conclusiones de uno de los integrantes del sector que además estuvo presente en el momento en que el presidente había anunciado el proyecto que finalmente retiró. El proyecto no alcanzó a estar casi nada en el Congreso. Ahora, Guillermo, ¿cuánto va a aprovechar la nueva mayoría este espacio, esta instancia de negociar con el gobierno que no está en un buen pie en este momento para avanzar en otras materias que se veían rezagadas, como la reforma previsional y una reforma tributaria? Porque ya se está hablando de que esas podrían ser vías también para empezar a pensar en una ayuda más universal, aunque a lo mejor puede haber personas que sostengan que en este momento de la pandemia haya pasado lo más importante. Sin duda se necesita una ayuda más universal, ¿no es cierto? ¿Cuánto podrían aprovechar para ahora negociar que avancen esos dos proyectos? Bueno, y se insistió también por parte de los parlamentarios del oficialismo en la jornada de ayer que no se abusara también de un gobierno que literalmente, lo señalaban ellos, estaba en el piso, que también el llamado era ser conscientes, que tuvieran la posibilidad de ir avanzando en aspectos que fuesen más allá de las medidas inmediatas que sean necesarias para poder afrontar la pandemia, sobre todo con una mirada de futuro. Y ahí es ahí donde también comienzan a tomar fuerza esta necesidad de generar aspectos comunes para avanzar en torno a las reformas tributarias que son necesarias para poder recaudar. También lo que se señala por parte del Tribunal Constitucional genera el precedente para otros aspectos que han generado reservas de constitucionalidad y mucho debate acá en el Congreso Nacional, como por ejemplo lo es el denominado impuesto a los superricos. Se planteaba ayer la necesidad de avanzar en esta materia. De hecho, para la jornada de hoy en la Comisión de Constitución está dispuesto a retomar esta discusión y a partir también de las resoluciones que se han tomado, los acuerdos que se hacen necesarios, claramente que estos aspectos van a estar presentes sobre la mesa. Y a eso se suma también adicionalmente la necesidad de avanzar sí o sí en una reforma previsional. Quizás esta situación que se ha vivido con la resolución del Tribunal Constitucional también permite acelerar este trámite que se ha dilatado en el tiempo con muchas diferencias que han permanecido entre oficialismo y oposición, pero que sin lugar a dudas requieren con urgencia llegar a un punto común para poder destrabar lo que significa esta reforma que es tan necesaria para poder mejorar las pensiones. Pasemos a revisar también algunos aspectos que se señalaron sobre esta materia en palabras de la senadora Carolina Goich.
Yo sí creo que aquí hay un antes y un después para el sistema de AFP. Yo ya escuché hoy día en los pasillos del Congreso no solo el cuarto retiro, uno podría decir que el proyecto que presentó el presidente era el cuarto, el quinto, el sexto, y muchos dicen, oye, entonces mejor, ¿por qué no discutimos el retiro de todos de una vez? Y eso significa que mueren las AFP. Entonces, las AFP tal cual como existen hoy día, después de este fallo, no pueden continuar. Y eso es algo que la industria tiene que entender. Las AFP no pueden continuar, se plantea, algunos sectores plantean este cuarto, quinto, sexto retiro, también decía la senadora Goich. Guillermo, en relación a este tema, hubo también un proyecto presentado para lo que sería ahora un cuarto retiro. ¿Qué se espera al respecto en el Congreso? ¿Se espera que esto avance rápido o tendrán que pasar algunos meses para que esto vuelva a retomarse? Lo que se está especulando y se hace necesario y se ha planteado por parte de ambos sectores, tanto del oficialismo como de la oposición, es ya definitivamente zanjar esto a través de la reforma previsional. ¿Por qué? Porque de esta manera se va a crear un ente público paralelo a las administradoras de fondos de pensiones que van a recibir estas cotizaciones adicionales, y de esa manera se va a ir generando el camino para ir generando mejores condiciones para las pensiones de todos los chilenos, y en eso también es un aspecto clave que se requiere acuerdo. Cabe recordar que las visiones estaban bastante distante respecto a dónde iba a ir la cotización adicional, si a cuentas individuales, a un fondo solidario, y eso es lo que se debe ya resolver en el corto plazo para evitar que se pueda concretar un cuarto retiro, puesto de que tal como ha ocurrido con el primero, segundo y tercer retiro, al comienzo estas ideas parten como prácticamente aisladas de uno u otro parlamentario, pero en definitiva con el paso del tiempo y con las necesidades que se van generando por la pandemia terminan cobrando fuerza y apoyos mayoritarios, tal como ha ocurrido finalmente con este tercer retiro de los fondos de pensiones. Pero el escenario es propicio de todas maneras, puesto de que se plantea como un punto de inflexión para avanzar en torno a acuerdos en torno tanto a la reforma tributaria como a la reforma previsional. Pasemos a revisar también algunas declaraciones a este respecto del senador Manuel José Osandón. Ese todo sentido común es una manera de haber desactivado esta bomba que podía haber explotado en la cara. Yo creo que aquí hay un problema claramente de conducción política y yo creo que esto es un tema que viene de atrás. El presidente tiene que asumir y entender que tiene minoría en el 100% de las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado. Bueno, bajo ese diagnóstico que hace Manuel José Osandón, es bien compleja la realidad que enfrenta el gobierno en este momento. Ahora, de tus palabras, Guillermo, desprendo que en lo que se va a trabajar entonces por parte del gobierno y por parte de la oposición es llegar a acuerdos que permitan en el fondo ir manejando las dos variables, que dejen satisfecha a la oposición en términos de la universalidad de las ayudas, y yo siento que van a seguir insistiendo por ese lado, pero de la misma manera el gobierno va a intentar que estos acuerdos amarren la posibilidad de que no haya más retiros, ¿no? De todas maneras, y en eso también es un aspecto de que se hace clave, puesto de que hay consenso, de que no es una buena política pública el seguir usando los fondos de los propios chilenos para poder financiar esta pandemia. Y ahí se está insistiendo en la necesidad de un bono universal, puesto que de otra manera nuevamente se van a presentar las opciones de recurrir a retirar los fondos de pensiones en el corto plazo. Así se planteó en su momento, cuando incluso se dio la posibilidad de retirar por segunda oportunidad los fondos de pensiones a través del proyecto del gobierno. Ya desde ahí se comenzaba a escuchar voces de que en marzo era muy probable que se retomara la discusión de un nuevo retiro, y hoy, considerando la situación actual y si la pandemia se mantiene, nuevamente se va a tomar fuerza esta idea, cada medida vayan pasando los meses y las ayudas no son las suficientes, y es por eso de que se insiste en la posibilidad de ya comenzar a discutir en torno a la posibilidad de un bono universal. ¿Sí, Karina? Claro, es que uno ve hoy día a la luz de lo que pasó y termina preguntándose ¿para qué recorrimos todo ese camino, no? Si es que el gobierno termina apoyando, ¿por qué no lo apoyó desde el principio? Si es que termina promulgando el proyecto que se había presentado en el Parlamento, ¿por qué no lo hizo desde el principio? ¿Para qué recorrimos todo esto? ¿Y cuál es el sentido de que sigamos haciendo esto? Por ejemplo, porque los temas, las diferencias de fondo no se han subsanado después del fallo del Tribunal Constitucional. El gobierno sigue pensando que era inconstitucional la iniciativa presentada en el Parlamento. Lo que pasa es que no le queda otra opción que promulgar, porque era bastante más polémico la posibilidad del veto. Entonces, no se han subsanado las diferencias de fondo, y yo me imagino que la idea es que esto no se vuelva a repetir en un cuarto, quinto y sexto retiro para volver al mismo punto, ¿no?
Y ojo que también en el mismo Chile Vamos, en el oficialismo, señalan que si no hubiesen existido a portas elecciones, hubiese sido muy difícil que el propio gobierno, el propio presidente haya cambiado de parecer respecto a no avanzar en torno a un tercer retiro. Entonces también ahí hay otro aspecto que va más bien ligado a un cálculo político, que esté convencido el presidente de la República o el Ejecutivo que haya que avanzar en ayudas universales. Y eso también es un aspecto que va a tener que manejarse al interior del oficialismo para ver cómo se van barajando las opciones futuras para no permitir que siga tomando fuerza la posibilidad de un cuarto retiro. El eje principal va a estar nuevamente en el gobierno, en la idea de poder abrirse a nuevas ayudas si es que no siguen surgiendo nuevas ideas que puedan generar un impacto negativo en las futuras pensiones. Pasemos a revisar también algunos planteamientos que se han hecho desde la oposición en busca de acuerdos con el gobierno y las críticas que se realizan respecto a las medidas adoptadas hasta ahora, en palabras del senador Álvaro Elizalde. Insistimos en que todavía falta aquí un marco de protección adecuado por parte del Estado. El presidente se ha negado a, de hecho, utilizar los recursos fiscales para proteger adecuadamente a las familias chilenas y, por tanto, esperamos que tenga una actitud distinta, que asuma la dimensión de la crisis y que sea, por tanto, un presidente que está a la altura de lo que el país demanda. Guillermo, me parece que muchos no se han dado cuenta que en 3 fines de semana más tenemos elecciones importantísimas. ¿Cuáles son los cálculos políticos que hacen las distintas fuerzas ahí en el Congreso respecto a lo que acaba de pasar con esto del Tribunal Constitucional? Me imagino que en Chile Vamos debe existir preocupación sobre cómo podría repercutir esto, sobre todo en la elección de constituyentes, ¿no? De todas maneras, si de hecho insisten en que se reaccionó muy tarde por parte del gobierno en torno a este tercer retiro, y eso ya tiene un costo político que se hace irreversible. Y es por eso que a partir de ahora lo que buscan es que puedan surgir, al menos en el corto plazo, consensos para ir planteando iniciativas que vuelvan de alguna otra forma a atraer a sus electores, puesto de que están todos muy golpeados, ni siquiera aquellos que son fieles al sector del oficialismo, fieles al presidente Sebastián Piñera, que ya a esta altura son muy pocos, considerando lo que se plantea a través de las distintas encuestas. De todas maneras, se hace necesario buscar un proyecto común, ideas que permitan también generar ayudas inmediatas para poder compensar el daño, el costo político que ha significado toda esta discusión en torno al tercer retiro. Pasemos a revisar también cuál es el análisis que se hace desde Chile Vamos, en palabras del presidente de la Unión Demócrata Independiente, el diputado Javier Macaya. Yo creo que claramente hay una derrota de una posición que legítimamente el gobierno pensaba que podía sostener en los tribunales, pero yo creo que hay que dar vuelta rápido a la página, y dar vuelta a la página significa ponerse rápido en el lugar de la gente. Hay que poner a la gente por delante, no las discusiones políticas de bueno, si acá hay responsabilidades, que puede haber un análisis respecto a cada coalición. Ahora, nos deja llamar la atención, Guillermo, Roberto, que escuchemos al ministro Macaya decir que aquí hay una derrota respecto de lo que el gobierno postulaba, y recién entrevistábamos al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y diga que no es una derrota. O sea, por lo menos algo no está alineado ahí en el comité político. No, a mí me llama la atención por lo menos. Bueno, aquí en el caso de Javier Macaya, claro, él también en un minuto defendió lo que eran las decisiones del gobierno, este proyecto. De todas maneras, también lo que se está haciendo hoy en día a partir de lo que es el Tribunal Constitucional, la decisión final, también es asumir que hubo un costo político alto, que hubo una derrota muy significativa, y que de esta manera también lo quieren transformar en un elemento distinto que motive un cambio al interior de las relaciones entre el Ejecutivo y el oficialismo, que están también muy quebradas a partir de lo que significa los costos políticos que ha asumido un sector para poder ir en defensa de cada uno de los planteamientos del gobierno, pero por otra parte también asumiendo una serie de críticas respecto a lo que son las medidas que se han adoptado para ir en ayuda de quienes se han visto afectados por la pandemia. Y es por eso que el llamado no es otro a que desde ya comenzar a trabajar en medidas urgentes que permitan ir en ayuda de quienes se han visto afectados por la pandemia. Y de hecho hay una tarea que sigue pendiente, puesto que el gobierno anunció que iba, además de presentar este proyecto para poder hacer retiro de fondos, a presentar un nuevo plan de medida para ir en apoyo de las pequeñas y medianas empresas, que también están exigiendo un nuevo plan del gobierno, unas nuevas medidas de ayuda, puesto de que esto ha sido continuo y muchas de las que ya se habían anunciado y se estaban aplicando se estaban convirtiendo en insuficientes. Pero
pero hasta ahora no ha habido ninguna propuesta a este respecto y se espera que en el corto plazo también puedan surgir estas iniciativas paralelas también a lo que significa inicialmente todo este aspecto central respecto a buscar un proyecto común entre lo que significa principalmente la labor de los parlamentarios y por supuesto también el Ejecutivo. Pero de todas maneras también ya surgen voces desde la oposición en el sentido no tan solo de plantear que el gobierno está en una verdadera crisis y que debe aprovechar esta instancia para salir adelante, sino que también en la búsqueda de acuerdos con la oposición de manera de generar un trabajo conjunto que genere mayores ayudas a quienes se han visto afectados producto de la pandemia. Pasemos a revisar también declaraciones a este respecto de uno de los candidatos a la presidencia de la oposición, precisamente Heraldo Muñoz. Después de tan rotundo fracaso, el presidente no tenía otra opción que promulgar el tercer retiro por la presión de la gente y un eventual quiebre de su propia coalición. Hizo lo correcto. Ahora que los 200.000 pesos no vayan a través de las AFP. Bueno, lo más urgente que se viene es precisamente ver cómo se va a resolver esta ayuda que se requiere para quienes han quedado con saldo cero en sus cuentas de AFP, y ahí está otro punto que plantea Heraldo Muñoz que va a ser materia de discusión. No tan solo el monto, que por muchos ha sido catalogado como escuálido, sino que también respecto al mecanismo que se utiliza para poder entregarlo, ya que se ha planteado de que entregarlo a través de las administradoras de fondos de pensiones no es el camino, es una muestra de entregarle un respaldo a estas instituciones tan criticadas, sino que se debiera hacer a través simplemente de las cuentas RUT para poder acelerar la llegada de esos recursos a quienes más lo necesitan, precisamente quienes no van a poder realizar este retiro del 10% de sus cuentas de fondos de pensiones. Karina. Robert. Guillermo, vaya a tomarse un cafecito, a descansar, un pequeño recreo, porque en cualquier momento comienza una vez más el movimiento intenso ahí en el Congreso. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, que tengan buen día.